Romanos capítulo 5, de versículo 1 al versículo 11 vamos a estar viendo, ¿eh? Bueno, hermanos, vamos a leer primeramente el primer versículo y vamos a ver qué nos dice la palabra de nuestro Dios. Y dice así: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Hasta allí, hermano. Bueno, hermanos, ¿por qué nosotros vamos a leer todo esto, hermano? ¿Por qué vamos a estudiar todo eso? Porque si agarramos solamente un versículo, tal vez, hermano, no lleguemos a comprender en realidad todo lo que el Señor está hablando por medio de esto. Todo esto, hermano, se llama un contexto. Todos estos versículos. Y todos estos versículos tratan de decir, afirma algo. Tratan de exaltar. Hay algo, hermano, que se llama énfasis. El énfasis es lo que todos estos versículos te quieren decir. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Hay muchos falsos maestros, falsos profetas y hay muchos falsos predicadores que solamente agarran un versículo y con un versículo ya te hicieron un sermón tan grande. Pero no buscan en otras partes de la Biblia. Y mientras como nosotros ya escuchamos que hay un versículo, entonces nosotros nos vamos tal vez creyendo. Pero por eso nosotros vamos a leer todo para que en verdad comprendamos qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor. Mi Biblia, hermanos, es otra versión, pero dice lo mismo, pero tal vez de una manera tal vez diferente. Y lo voy a leer en la mía, hermanos. Y dice: por tanto, habiendo sido justificadas por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Aquí, hermanos, vamos a estar estudiando, hermanos, un poquito de lo sobre la fe. Hay muchos hermanos que, les voy a mencionar esto. Hay muchos que dicen que si tú no das tu diezmo, te vas a ir al infierno. Que porque tú le estás robando al Señor. Eso es algo que lo dice en la Biblia. Pero nosotros debemos estudiarlo, a quién se le estaba dirigiendo, a quién se lo estaba diciendo. ¿Eran judíos o eran gentiles? Porque judíos y gentiles es diferente. Gentiles nosotros tenemos acceso ante nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero porque Él derramó la sangre. Y entonces los judíos, ellos era el pueblo que el Señor tenía tomado, ¿ven? Y el Señor, no sé si ya vieron que en el Antiguo Testamento hay un montón de promesas, que el Señor te dice: si tú haces esto, te voy a bendecir. Voy a bendecir tu canasta, voy a bendecir será bendito tu vientre, será bendito en el campo, donde quiera que tú vayas, yo te voy a bendecir, tus enemigos saldrán corriendo, ¿ven? Y vemos que eso, hermanos, sean promesas, que ahorita muchos falsos maestros están enseñando y dicen: no, es que el Señor, si tú vienes, te va a bendecir. Pero nosotros debemos entender si esto aún lo está hablando el Señor. Porque en el Nuevo Testamento vemos que el Señor nos dice que vamos a ser aborrecidos y vamos a ser perseguidos. ¿Amén? Entonces por eso vamos a entender esto. Y lo primero que les dije, que hay muchos que dicen que si tú no das tu diezmo, te vas a ir al infierno. Lo que trata de decir acá en el libro de Romanos, desde el capítulo 3 al versículo 5, empieza a decir que nadie puede justificarse por algo que haga. ¿Amén? Y aquí en el versículo 1 dice que nosotros hemos sido justificados delante de nuestro Dios. ¿Pero por qué dice? Por mi diezmo, porque todos los días voy a la iglesia, porque leo la Biblia, porque ayudo a los que tal vez no tienen, tal vez para su comida, tal vez porque voy a visitar a los enfermos en el hospital. ¿Qué dice el primer versículo? ¿Por qué nosotros hemos sido justificados? ¿Por algo que yo dé? ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios? Por la fe. Por la fe, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que estaba tratando de decir Pablo a los que estaban allá, que dice: ustedes, que hay unos que son judíos, dice, ustedes viven bajo la ley, y no porque cumplan la ley, ustedes son justificados por Dios. Eso yo se los quería decir, hermanos, que quede claro, para que cuando venga alguien, no venga y les engañe, y les digan: ¿sabes qué, hermana? Eso de, tú no te has dado tu diezmo, yo ya chequé el sobre, y no hay ningún sobre que diga tu nombre. No, tú le estás robando al Señor, ¿verdad? Y nosotros debemos entender que le debemos decir: ¿sabes qué? Yo no me voy a ir al cielo por lo que yo haga ni por lo que yo dé. La palabra de Dios dice que yo soy justificado por medio de la fe. Quiere decir que si alguien no cree en Cristo pero tiene buenas obras, no se va a salvar. Y quiere decir que el que tiene fe en Cristo dice que ha sido justificado. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ya te ha lavado de tus pecados. El Señor ya te ha perdonado. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo, dice la palabra de Dios que solamente porque tú has puesto tu fe, el Señor te ha justificado. Ya no eres enemigo de Dios. Antes nosotros éramos enemigos por causa de pecado.
Pero cuando nosotros hemos sido lavados, entonces Dios ya no somos enemigos. Pero también hay algo que tampoco es nuestra fe que pongamos en nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros entonces vamos a pensar que es la fe la que tiene el poder, pero no, dice que la fe es el medio que nosotros podemos llegar a Jesucristo, el cual Él puede hacer que Dios nos perdone. Entonces, ¿qué dice? Que por medio de la fe. Entonces la fe es un medio que nosotros podemos llegar a nuestro Señor, y en el cual nosotros podemos ser justificados. Entonces quiere decir que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te diga, ah, tú diste más que este, entonces tú vas a ser justificado, y Él no. No quiere decir la palabra de nuestro Dios que si tú crees, tú ya no eres enemigo de Dios. Tú ya has sido lavado con la sangre del Señor Jesucristo. Él ya ha intercedido, como dice la palabra de nuestro Dios, ante el Padre. Ya ha dicho, Padre, yo he pagado por sus pecados de Él. Yo les voy a decir también eso, hermano. Cuando Cristo murió, dice la palabra de nuestro Dios que Él se hizo pecado por nosotros. No quiere decir que Él se contaminó, que dice que Él cargó con nuestros pecados y el Señor lo contó como si fuéramos nosotros. Quiere decir que cuando el Señor estaba allá, Jesús en la cruz, Dios nos estaba viendo a nosotros. En un decir, todo el pecado de nosotros ahí estaba, pero Jesucristo lo tenía cargado. ¿Sí entiende, hermano? Y quiere decir la palabra de nuestro Dios que cuando Jesucristo murió, dice que cuando Él murió, todos los que nosotros creemos en Él, nuestros pecados ya habían sido pagados. Amén. Y si tú pecabas y venías otra vez delante de nuestro Señor Jesucristo y le decías que te perdone, el Padre te iba a perdonar. Pero dice también la palabra de nuestro Dios que Jesucristo también tenía que resucitar. ¿Por qué creen que Jesucristo tenía que resucitar? Si ya entendimos que Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, entonces ¿por qué resucitaría? Aparte de que para que se siente en su trono, ¿por qué otro motivo el Señor, Dios dijo, yo no dejé que vea corrupción mi santo? Quiere decir que no lo dejó ahí, sino que lo sacó. Quiere decir que lo levantó de entre los muertos porque Jesucristo murió. Pero dice la palabra de nuestro Dios, hay algo interesante que dice, muy valioso para nosotros. ¿Ustedes por qué creen que Jesucristo resucitó? ¿Por qué Dios lo resucitó? Aparte de para que lo siente en el trono. O como dice, para que lo siente a la diestra, a su diestra, que quiere decir su poder. ¿Por qué creen que Jesucristo resucitó? ¿O cuál fue el significado de su resurrección? La muerte fue para pagar nuestros pecados. ¿Saben? Bueno, hermano, yo te lo voy a decir entonces, hermano. La muerte fue para pagar nuestros pecados, pero la resurrección fue para que nos dé vida. Porque solamente así Dios iba a mostrar que después de la muerte iba a haber vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? Dice que Jesucristo fue el número 1 en todo. Quiere decir que fue el primero en todo. Dice que para que esté encima de nosotros. Quiere decir que Él murió y fue el primero que Dios lo resucitó en la promesa que iba a haber vida eterna. Entonces nosotros ya empezamos a comprender, ¿verdad? Ya comprendemos que nosotros no podemos dar nada para que nosotros seamos justificados delante de Dios. Quiere decir que por medio de nuestra fe. Entonces tal vez, hermanos, tal vez uno va a decir, entonces solamente creo en Dios y ya no cumplo los 10 mandamientos ni nada de Dios. Que también dice una parte de la palabra que dice que si tu fe no tiene obras, es una fe muerta. ¿Amén? Entonces dice la palabra de Dios que cuando tú crees en Jesucristo, dice que tú eres sellado con su Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo iba a partir y le dijo a sus discípulos, ¿por qué tan triste? Dicen, ustedes es mejor que yo me vaya, porque si yo me voy, yo voy a hablar con el Padre, dijo, yo voy a decir al Padre que mande al Espíritu Santo en mi nombre, dice, para que el Espíritu Santo dé testimonio de todo lo que estoy diciendo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estés leyendo la palabra de Dios, dice que el Espíritu Santo está junto a ti tal vez, y te vas a entender esta palabra, y te va a decir, ¿sabes qué? Cree en esta palabra, porque esta palabra tiene vida eterna, tiene poder. Entonces quiere decir que cada uno tenía su función. El Espíritu Santo está aquí y está ayudándonos. ¿Qué dice la palabra de nuestro Dios? Hay algo que yo les quiero preguntar. ¿Ustedes saben cuál es el destino en el cual nosotros debemos llegar al cristiano? Tal vez ustedes van a decir tal vez algo y tal vez es correcto. Pero ya lo que nos dice que dijo Jesucristo. ¿Se acuerdan cuando dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida.
¿Y cuál era nuestra meta? ¿Hasta dónde debíamos llegar? ¿Se acuerdan dónde íbamos a llegar? Si Jesús es el camino, ¿dónde terminaba ese camino? Porque nosotros teníamos que seguir ese camino de Jesucristo. Llegar a ser semejantes en Él, en su manera de vivir. No en el poder, sino en su manera de vivir. Tenemos que ser imagen de nuestro Señor, siendo nuestro Maestro. Pero la meta era llegar al Padre. ¿Se acuerdan que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? Nadie va a poder llegar al Padre, dice, si no es por mí. Entonces Jesús está diciendo: si tú quieres llegar al Padre, porque esa es la meta, tú tienes que saber que yo soy el camino. Pero ¿quién nos va a guiar ese camino? El que quedó aquí, el Espíritu Santo. Porque Él dijo: Él va a dar testimonio de todo lo que he dicho, para que ustedes crean en verdad que yo estoy ahí, estoy preparando morada para ustedes. Entonces nosotros ahí ya entendemos por qué era necesario. Y podemos entender por qué Jesucristo decía: ¿saben qué? No se pongan tristes, al contrario, así como me están viendo, yo así voy a volver. Y más los ángeles los testificaron. Y a ustedes les conviene que yo me vaya, para que venga acá también su Espíritu Santo del Señor, ¿eh? Entonces vamos a leer el versículo 2 y dice así: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces nos vuelve a afirmar la palabra de Dios y dice así que por la fe, dice, por este medio también nosotros hemos obtenido la entrada por la fe a la gracia. Nosotros debemos entender que la gracia es algo gratuito que da el Señor. Quiere decir que la vida eterna nosotros no la merecemos, pero el Señor nos la regala. Pero para que nosotros podamos tomar ese regalo, quiere decir que no puede ser cualquiera. Cualquiera puede venir, pero no cualquiera lo puede tener, porque tiene que tener fe. ¿Amén? ¿Se acuerdan que ahí también hay un versículo que dice: muchos son llamados, pero pocos son escogidos? Entonces quiere decir que la palabra, ahí está. El amor que Dios sintió por nosotros y dio a su Hijo, dice que ese amor nosotros no lo pudimos recibir, porque éramos pecadores y Dios es santo. Pero ¿dónde puso ese amor? En Cristo. Y lo que trata de decir Dios, que dice: mi amor ahí está, puedes venir a tomarlo, pero tienes que saber algo, que tienes que tener fe, porque solamente así tienes entrada a la gracia que da Dios, a los regalos que da Dios, que no mereces, pero son regalos. Entonces es lo que nos trata de decir, lo que está diciendo la palabra de Dios, y dice así: y en eso nos gloriamos, dice, y esa es la esperanza, dice. Es la esperanza, que la fe es nuestra esperanza. En el versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Entonces está diciendo el apóstol, que dice que el camino de Dios no solamente es así como si fuera un camino ancho, en el cual nosotros podemos ir felices pensando que está todo bien. No, está diciendo que también hay tribulaciones, que en medio de toda esa vida eterna que el Señor nos tiene preparado, en medio de todos esos regalos que nos tiene ya en su reino, dice que acá en la tierra hay tribulaciones. Pero hay algo, hermanos, que también nosotros debemos reconocer: ¿a quiénes les gustan las tribulaciones? Las tribulaciones se pueden tomar como persecuciones. ¿A quién le gusta ser perseguido haciendo lo correcto? ¿Verdad? Nosotros extendiéndole la mano al prójimo, ayudándole, dándole una moneda, y alguien viene y se empieza a reír de nosotros y dice: ustedes son los aleluyas, son cristianitos, ¿verdad? Y nosotros nos decimos: ¿por qué sufrir haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dice que sí, hay tribulaciones, dice, pero dice que el verdadero cristiano, dice, no le reniega al Señor, sino que dice que produce paciencia. Que dice el cristiano: yo voy a ser paciente hasta que esto pase. No importa si ahorita vino una enfermedad, ahorita vino la escasez. Dice que el verdadero cristiano, dice, soporta pacientemente. Dice que estas tribulaciones producen paciencia. Y no solo eso, hermanos, que dice en el versículo 4: y la paciencia, carácter aprobado. Y el carácter aprobado, esperanza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan, hermanos? Véanlo, yo solo lo voy a explicar de esa manera para que lo puedan entender un poco más claramente. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz? Y Jesucristo le decía al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado?
Jesucristo no podía entender tal vez en ese momento ese dolor, porque debemos recordar que Él estaba en un cuerpo humano. Era 100% Dios. Él cuando estaba en ese cuerpo humano, no dejó de ser Dios, porque Jesucristo es Dios. Pero cuando Jesucristo estaba ahí en ese cuerpo humano, también era 100% hombre. Pero Él no tenía naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Quiero que se entienda eso, hermano. Él estaba ahí. Él fue tentado. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba allá y el enemigo le dijo: tú tienes hambre, Jesús, y tú tienes poder, puedes hacer que se conviertan esas piedras en panes? Jesucristo, hermanos. Dice, había un pastor que dice que solamente con que Jesús imagine que esas piedras eran panes, se hubieran convertido en panes, porque Él tenía poder. Pero dice la palabra de nuestro Dios que Jesús es poderoso, dice, para socorrer a los que son tentados, dice, porque Él sufrió igual la tentación. Pero no porque Jesucristo tal vez decía: es que sí quiero que se conviertan esas piedras en pan, sino que Él detestaba, Él odiaba la tentación. Pero su carne deseaba saciarse esa hambre. Porque cuando dice que acabó la tentación, dice que Jesucristo tenía hambre y bajaron los ángeles. Pero Satanás se aprovechó de Jesucristo. Él se aprovechó porque estaba en un cuerpo humano. Sabía que tenía sed, sabía que sentía dolor. Jesucristo también sentía tristeza. Entonces, Jesucristo era 100% hombre y 100% Dios. Y cuando Jesucristo estaba ahí en esa cruz, y Él decía: yo sé que voy a morir en este momento, porque así está escrito en los rollos, dice, en la palabra de mi Padre, que así tiene que ser. Pero dice la palabra de nuestro Dios que Jesucristo soportó pacientemente. Porque yo les voy a hacer esta pregunta, hermano. ¿Jesucristo se bajó de la cruz? ¿Se rindió en la cruz? ¿Se acuerdan que pasaba la gente y decía ese que salvó a muchos y sanó a muchos? ¿Por qué no se salva a Él? ¿Ah? Y Jesucristo podía hacerlo, pero ¿qué hizo Jesucristo? Pacientemente soportó aquel sufrimiento. ¿Y qué dice? Que dice así: y la paciencia, dice, carácter aprobado. ¿Qué quiere decir que eso? Que tuvo un carácter que Dios aprobó. Y dijo: este carácter es el que yo quiero que tengan todos los que me están siguiendo. Que a pesar de la prueba, a pesar del sufrimiento, dice, ellos están esperando pacientemente su recompensa. Ellos están esperando la vida eterna. Ellos no están esperando ni plata ni oro, no están poniendo su mirada en la tierra, sino que ellos están esperando pacientemente el galardón que les tengo, ¿verdad? Y es lo que quiere el Señor, es lo que está diciendo el apóstol. Está diciendo que el cristiano verdadero soporta la persecución, la tribulación, soporta el sufrimiento, y eso produce paciencia. Y la paciencia hace que nosotros tengamos un carácter que el Señor diga así, que Dios diga así: esos son mis hijos, ¿saben? Y dice en el versículo 5: y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Amén? Entonces aquí, hermanos, estamos viendo nosotros nuevamente la Trinidad de Dios. ¿Amén? Porque aunque nosotros tal vez no lo entendemos, estamos viendo esto. Estamos viendo que nosotros podemos llegar a Jesucristo por medio de la fe. Y ahí meten a Jesucristo, que es el camino. Y luego nos habla de que nosotros podemos, dice que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que los pecadores, los impíos, o los que quieren decir que los que vienen al Señor y luego se van, vienen y se van, dice que ellos no pueden soportar todo eso. Ellos no pueden ni entender el amor de Dios. Porque dice que los verdaderos cristianos se conocen. ¿Y por qué? Y aparte dice, y soportan, porque Dios ha derramado su amor. Pero también dice que por medio de qué. ¿Por medio de quién ha derramado su amor el Señor? Por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Entonces nuevamente la palabra de Dios vuelve a confirmar que el Señor Jesucristo tenía razón, que tenía que irse el Señor, para que Él esté intercediendo delante de mí cuando yo peque, porque esa sangre no se quedó acá, sino que fue delante de la presencia de Dios, para que el Señor la presente como ofrenda, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que todo tiene una línea que se tiene que seguir. Y el Espíritu Santo no está aquí para espantar a los demonios o a los fantasmas. El Espíritu Santo no está aquí para hacer mandados, como había una profeta que decía: es que yo ordeno esto y viene porque el Señor, yo le estoy sirviendo a Él. Y el Señor me tiene dado potestad para decretar y no. Vemos que la función que tiene el Espíritu Santo acá
es ayudarnos a llegar hasta nuestro Padre y en el camino que es nuestro Señor Jesucristo. No en otro camino, no en el camino del apóstol Pablo, ni de Pedro, ni del pastor, ni mío, sino que en el camino que es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Y eso nos dice, por medio del Espíritu Santo, nos fue dado ese amor en nuestros corazones. Vamos a avanzar un poquito más rápido y vamos a leer en el versículo 6, dice así: porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque para nosotros, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Saben? Lo que nos trata de decir aquí, que el Señor te dice, ¿sabes qué, hijo? Tú no sabes qué amor yo estoy derramando en tu corazón. Tú no lo comprendes. Porque dice la palabra de nuestro Dios que difícil es que alguien muera por un bueno. ¿Se imaginan, hermanos, que tal vez me digan así, que yo no quiera, y me digan, oh, se está muriendo la hermana Miriam, ¿darías tu vida por ella? Yo diría así, uy, es que yo todavía estoy joven, güey, ¿sí, pues es que yo tengo mi familia, yo tengo mis hijos, yo tengo dinero tal vez allá en mi casa, ni me lo he gastado, que yo diga, ¿verdad? Todavía tengo allá en mi refri, está lleno, déme chance, aunque sea, ¿no? ¿Verdad? Lo que trata de decir la palabra de Dios, que difícilmente alguien daría su vida y por una persona que es buena, ¿verdad? Difícil, tal vez habría alguno, dice, pero dice Dios, y así demostrarías tu amor por tu hermano, y difícilmente, es casi imposible, pero dice el Señor, pero tú no comprendes el amor que yo he derramado en tu corazón, porque yo derramé mi amor, dice, aun cuando eras pecador. Y dice, y si tú no podrías dar tu vida por alguien bueno, dice, mi amor fue tan grande que yo lo derramé por pecadores. Para darles esta oportunidad, di a mi hijo, puse mi amor en su hijo, mandé al Espíritu Santo, he movido montañas, ¿eh? El Señor te dice, no comprendes el amor que he derramado en tu corazón. Y lo que está tratando de decir la palabra de Dios es que cuando nosotros lo comprendamos, ahí nosotros podemos vivir ya más tranquilamente. Además, yo me puedo dormir hoy y puedo decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si hoy me viene a buscar la muerte, feliz estoy. No me importa si dejé dinero en el banco, no me importa si mi refri está lleno. Yo voy en paz. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comprendido ese amor de Dios. Sabemos que Él no nos va a dejar allí en el polvo. Sabemos que Él nos va a levantar. ¿Ven? Y solamente por algo, lo que está tratando de resaltar la palabra de nuestro Dios, que por medio de tu fe en Jesucristo. Es el énfasis, es lo que resalta en el texto. Es lo que está tratando de decir. Entonces vamos a leer del 9 para terminar. Dice así: entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo, mucho más aún habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Amén? Y ven que la palabra de Dios siempre sigue afirmando, dice así, que por la muerte nosotros fuimos reconciliados, pero por su vida, dice así, pero seremos salvos por su vida. Entonces quiere decir que Jesucristo no está muerto, Él está vivo, y por eso nosotros tenemos vida, por su vida de Él. Y ven qué bonita es la palabra de nuestro Dios. Yo, hermano, yo les digo, el camino de cristiano, hermanos, es muy complicado. Ya vieron ahorita cómo estamos poquitos, hermano. Pero el Señor, hermano, no está viendo multitud. Él no está buscando multitud, Él está buscando en verdaderos seguidores. ¿Cuánta gente y multitud había ahí detrás de Jesucristo? Y solamente terminaron 12. ¿Verdad? Entonces quiere decir que la palabra de nuestro Dios está buscando verdaderos seguidores. Porque esos son cristianos. A los cristianos dice que en Antioquía fue la primera vez que se les llamó cristianos. Porque antes se les llamaba discípulos. Y los discípulos eran seguidores de Jesucristo. Y la gente fue la que les dijo, estos ya no son discípulos, son cristianos. Tal vez lo dijeron en forma de burla. Y nosotros se nos quedó así. Pero nosotros nos gloriamos en eso, ¿verdad? Y esta, hermanos, fue la palabra, la bendita palabra de nuestro Dios que